Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Dan. Dan, quinto hijo de Jacob por orden de nacimiento, es nombrado en el 7º lugar en atención a que fue bendecido en ese orden por su padre. Su madre fue una sierva de Raquel llamada Bilhá. Su tribu es la tribu de los jueces del pueblo de Israel, ya que Dan recibió la bendición de su padre Jacob, donde, de acuerdo con lo que se lee en el Génesis capítulo 49, fue escogido para ser juez de todo el pueblo. En tiempos de Moisés, la de Dan era una de las tribus más numerosas, ya que el número de sus miembros ascendía a 62.700 hombres de edad de 20 años hacia arriba. Algo después, cuando la tribu de Benjamín solo contaba con 35.400, la de Dan la doblaba en número. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, los hombres de Dan, junto con los de Rubén y otros, tomaron posiciones en el monte Ebal, el monte de las maldiciones. La bendición de Moisés caracterizó a los hombres de esta tribu con estas palabras: un cachorro de león que saltará desde Basán. La tierra asignada a la tribu se encuentra en la parte oeste de Canaán, al borde de cuyo territorio estaba la ciudad de Jaffa, hoy unida a Tel Aviv. Este territorio, no muy extenso, fue disminuyendo debido a sus peligrosos vecinos, los filisteos. No sorprende que les resultará muy difícil conquistar el territorio confiado a la tribu de Dan, ya que, como se deduce del libro de Josué, recibieron la fértil franja costera entre el Mediterráneo y la tribu de Judá. Pero a la bondad de las tierras se unía la maldad de sus vecinos, los filisteos, gente problemática que hizo casi imposible que pudieran tomar posesión de ellas. Filisteos y cananeos o amorreos se lo impedían y aún más mantuvieron a raya a los danitas, casi arrinconados en las montañas, hasta que, cansados de intentar tomar las tierras asignadas, se dirigieron hacia el norte, donde conquistaron Leshem y llamaron aquel territorio tierra de Dan en honor al hijo de Jacob del que descendían. Entre sus ciudades sobresalían Tzorá, Eshtaol, Timná, Ajalón y Ecrón, ciudad esta última que figura en cierto documento cuneiforme con el nombre de Amacrauna. Su tribu se estableció en el sur del país, como dijimos, pero como el territorio tribal llegó con el tiempo a establecerse en el norte, se dijo aquella frase que aún pervive en Israel, desde Dan hasta Beersheba, indicando así la totalidad de Israel. En otro orden de cosas, hay interesantes referencias históricas relativas a los miembros de esta tribu que se enrolaron en barcos fenicios, con lo que seguramente fueron los primeros judíos que arribaron al lejano occidente, y más concretamente al sur de Sefarad, hacia el final del periodo de los jueces, según cuenta Flavio Josefo en sus Antigüedades Judaicas.
De hecho, Sansón primero y luego David se inscriben en la historia del peligro que los filisteos supusieron para el pueblo de Israel en general y para la tribu de Dan en particular, ya que fueron gente instalada en aquella frontera. En la literatura rabínica y helenística, Dan desempeñaba un papel muy peculiar. Esto es así porque su nombre y el de la tribu se relaciona con la idolatría del norte de Israel, según se lee en el libro de Levítico capítulo 24 y en el de los Jueces capítulo 18. Cuando Sansón, juez de Israel y miembro de la tribu de Dan, se mostró incrédulo al respecto de su fe, la tribu de Dan se convirtió en la oveja negra de la casa de Jacob. Además, no se había olvidado el odio que este hijo de Jacob tuvo hacia su hermano José, porque éste había revelado a Jacob noticias muy negativas sobre Bilhá, su madre, lo que le había inducido a conspirar para matarlo. Dan fue uno de los hermanos de José envuelto en el complot para venderlo como esclavo a los caravaneros. Más tarde, cuando el hambre asolaba a Canaán, Jacob le escogió junto con otros para que se dirigiera a Egipto a comprar grano. Tampoco se había borrado de la memoria de los israelitas que en tiempos de Moisés la tribu de Dan había sido la primera en adorar ídolos, por lo cual la Shejinah dejó de protegerlos y la nube del Señor no se posaba sobre sus cabezas. Fue también la idolatría de la tribu de Dan la que indujo al mago Balaam a ordenar altares y sacrificios para la derrota de Israel. Los hijos de Dan enseñaron a sus hijos las prácticas idólatras de los amoritas. En su bendición, Jacob compara a Adán con una serpiente, animal que se constituyó en emblema de su estandarte. Dan se convirtió, en la literatura que comentamos, en una especie de enemigo o de gente aborradora de males acciones. Jacob en su testamento se refiere a los hijos de su hijo con estas palabras que pueden leerse en el libro de Génesis, capítulo 30. Dan juzga a su pueblo como una más de las tribus de Israel. Dan es serpiente en el camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer por detrás al jinete. En su testamento Dan, según el libro apócrifo, dice a sus hijos que estando él bajo la influencia de Belial, se le llenó el corazón de rencor contra su hermano José y deseoso de devorarlo como un leopardo devora a un niño. Estaba dispuesto a matarlo para ocupar él su lugar en el corazón de su padre.
y por eso advierte a sus hijos contra el sentimiento de odio como el más perjudicial que puede albergar el corazón del hombre. En cuanto al sentido etimológico de su nombre, parece que es similar a lo que Raquel dijo cuando pensó que Dios la había hecho estéril. El Señor me ha juzgado, como se lee en el capítulo 30 del Génesis. De hecho, la tribu de Dan es la tribu de los jueces de Israel, en hebreo llamados Dayanim, a los jueces. El motivo ilustrativo del estandarte de la tribu de Dan era una serpiente. Entre los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón fue hallada esta serpiente de oro con la que ilustramos el programa de hoy. Gracias.